Cada año es más difícil para las marcas sorprender en el mundillo de los teléfonos inteligentes, sobre todo en la gama media. Pero poco, la marca que se ha adueñado de ese segmento logra despertar interés con cada nuevo lanzamiento. Hoy vamos a analizar el nuevo Poco X8 Pro Max, uno de los últimos lanzamientos de la marca, que viene a demostrar que no hay que hacer piruetas para seguir reinando. Solo basta con poner lo que todos piden en un smartphone. Quédate que te cuento todos los detalles de este telefonito que quizás sea tu próximo teléfono. No te muevas de ahí, soy Gunter, esto es Gtech MX y esto arranca ya. Y veamos qué han incluido en la cajita, que tampoco va a ser mucha sorpresa. Lo primero que te topas al abrirlas es el pinchito de toda la vida. Manuales, que estos tampoco te lo vas a leer. La funda gris que ya es habitual en los teléfonos de la marca y que cuando vean el teléfono se van a dar cuenta que sale sobrando. Cajita cargadora de 100 watts. Con esta conexión que te puedes conseguir un adaptador que lo venden en todas partes y el cable así gordito para que soporte esa velocidad de carga. Y por supuesto que también han incluido el teléfono, si no, no estaríamos haciendo este review. Miren qué cosa más hermosa. Y listo, no han incluido más nada. Hablemos del precio, que es lo que siempre nos motiva a la hora de comprar cualquier celular. Poco quiere seguir reinando en el competido segmento de la gama media y para eso los precios tienen que seguir siendo ajustados. Hay dos versiones, la de 256 GB está en 8.899 pesos mexicanos. Le dejo la conversión en dólares por si nos están viendo de otro lugar. Y la versión de 512 GB ligeramente arriba, 9.799 pesos mexicanos. Un precio muy competitivo para el segmento al que va dirigido. Vayamos por parte, que es lo que más me gusta. En el diseño apuestan por la sobriedad elegante, que eso te atrapa. La verdad que cuando lo tienes en mano, el teléfono se ve precioso. Tiene un vistoso panel con una franja con un patrón de raya que le dan ese puntito extra al diseño y lo hacen ver mucho más elegante. Está disponible en tres colores, el negro de toda la vida, azul y este blanco que se va a volver a poner de moda. Es un teléfono medianito, son 162.9 por 77.9. No es el más delgado ni ligero del mercado, son 8.2 milímetros y 218 gramos. Hay una razón de peso bajo el capó. Es su enorme batería y te voy a platicar más detalle de eso en un ratito. Los bordes rectos, que eso a mí me encanta porque la ergonomía mejora muchísimo, y pantalla plana para que tengas un efecto totalmente inmersivo. Este es un telefonito para presumir, señores. ¿A ti qué te ha parecido el diseño? Pasemos a la joya de la corona. Su pantalla de 6.83 pulgadas es un panel AMOLED 1.5K con una resolución de 2772 por 1280 píxeles. Tiene un pico máximo de brillo de 3500 nits, el brillo típico son de 800 nits. ¿Qué significa esto? Que puedes estar bajo el sol del mediodía en la playa y verás tus mensajes sin ningún problema. Además, esta pantalla tiene 120 Hz de tasa de refresco para que todo fluya como debe ser. Excelente representación de colores, se ve muy realista con DCI-P3, HDR10 Plus y Dolby Vision. En esta pantalla consumir contenido es otro boleto. Bordes milimétricos y totalmente simétrico que te va a dar una experiencia totalmente inmersiva. Como los otros teléfonos de la marca, trae protección TIWI Raylan para que, como estás pegado todo el día a la pantalla, pues te protejan tus ojos. El sensor de huellas ultrasónico está en la pantalla, rápido y preciso, lo que esperas con todos los teléfonos de la marca. Y si eres de los que se te cae el teléfono de vez en cuando, respira tranquilo que este viene protegido con Corning Gorilla Glass 7i, lo que lo hace bastante resistente a golpes y rayones. Y algo que me encanta de esta pantalla es la tecnología Wet Touch 2.0. Si tienes las manos sudadas o mojadas, la pantalla va a seguir respondiendo sin problema. Para mí, esta pantalla tiene un 10 redondo, no tiene desperdicio. ¿Cómo la ves? Ya hablemos de la potencia porque aquí se han lucido. El Poco X8 Pro Max estrena el Dimensity 9500S, un procesador de última generación octa-core que puede llegar hasta los 3.73 GHz. Este procesador está diseñado para competir con el Snapdragon Elite y el 8 generación 5. Vas a poder jugar lo que se te dé la gana y te vas a quedar más que complacido. Aunque seas un gamer exigente, aquí no vas a tener queja. Y te dejo aquí a un ladito los benchmarks sintéticos de los juegos más populares para que veas cuántos FPS puedes jugar estos juegos. Por otro lado, la multitarea está más que garantizada. Trae 12 GB de RAM, le han añadido 4 GB de memoria virtual, que siempre en algo ayuda. Puedes tener hasta 30 aplicaciones abiertas sin que el teléfono sufra. En almacenamiento tienes para elegir dos versiones, 256 GB y 512, que es más que suficiente para la mayoría de la gente.
Este telefonito trae el nuevo HyperOS 3 que ya ha mejorado muchísimo la experiencia de usuario. En el apartado fotográfico cumple de sobra y le han metido muchísima inteligencia artificial detrás para que las fotos te queden como fotógrafo experto. El sensor principal es de 50 megapíxeles, utiliza la tecnología Live Fusion 600. Esto te permite capturar muchísima luz gracias a sus píxeles de 1.6 micrómetros. La distancia focal predeterminada es de 26 milímetros, el famoso 1x, pero la puedes cambiar en la configuración a 35 milímetros con un par de clics. Aquí no vas a tener que ser un máster en fotografía para tener resultados excelentes. Y si eres de los que te gusta andar de noctámbulo, los resultados en la noche son excelentes. No vas a tener ninguna queja. Le acompaña un ultra gran angular de 8 megapíxeles para esas fotos de paisajes, fotos de ciudad. Es uno de mis lentes preferidos porque te permite que todo el mundo salga en el encuadre sin alejarte mucho de lo que estás. La distancia focal equivalente aquí es de 16 milímetros, el 0.6x. La cámara frontal es de 20 megapíxeles para selfies muy nítidas tanto de día como de noche y te enfoca la cara de forma automática. Esta cámara frontal maneja muy bien la exposición, que es el talón de Aquiles de todas las cámaras frontales sin importar la gama de la que estemos hablando. Con la cámara frontal puedes grabar hasta 1080p, no llega hasta 4K, pero esto para la mayoría de las redes sociales es más que suficiente. Y lo mejor es que vean una muestra de blogging para que puedan analizar la calidad de video, la calidad del audio y la estabilización de la cámara frontal para que ustedes me digan si es factible o no bloguear con este telefonito. Este es un test de blogging con la cámara frontal de este telefonito con el que puedes grabar a 1080p. Para las redes sociales eso es más que suficiente. La idea es que ustedes puedan checar la calidad de video, la estabilización y la calidad de audio de los micros nativos de este teléfono para saber si pueden bloguear o no con él. Por la estabilización se ve bastante bien aquí en la pantalla, pero ustedes díganme qué les parece. Con el sensor principal podrás grabar hasta 4K y este sí trae estabilización. Así que si tienes pulso de maraquero, con este no vas a tener problema porque puedes activar el modo Ultra Steady. Ojo, que en ese modo Ultra Steady, que lo activas muy fácilmente, solamente vas a poder grabar a 1080p. Y le dejo una muestra de video para que vean cómo se ve el video normal, panorámico, caminando en 4K y después con el Ultra Steady activado para que me digan qué les parece. Este es un video caminando a 4K, teléfono en mano. A video Steady Shot, caminando, teléfono en mano. Este graba a 1080p y miren cómo graba. Ya hablemos de la batería, que es la responsable de este grosor. Son 8500 mAh, que para esta gama es una locura, señores. Mientras la competencia sufre poniéndole 5500, 5600, Poco se lanza por la ventana y pone 8500 mAh. Para que tengas batería para 2 días. Pero si aún así tú eres de los vampiros energéticos que nada es suficiente porque 8500 mAh te lo chutas en una mañana, pues vas a tener esta carga rápida, esta cajita de carga rápida de 100 watts que te va a dar el 50% de carga entre 15 y 20 minutos. Y por si fuera poco, trae carga reversible de 27 watts, así que le vas a poder pasar carga a tus amigos de la manzanita que siempre andan buscando un enchufe. En resumen, señores, creo que si ya eres cliente de la marca, te esperabas todo lo que te he platicado. Y si aún no eres cliente, ahora ya entiendes por qué Poco sigue reinando en este segmento. Con este teléfono tienes prestaciones de un gama alta sin tener que vaciar tus bolsillos. Diseño premium, batería de lujo porque ya se las acabo de decir. Audio high res de potencia más que sobrado y de las cámaras, ¿qué te digo? Si ya viste el resultado. Tienes todo lo que puedes desear en un teléfono en un solo lugar. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Con cuál lo pondrías a competir? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que te haya resultado de utilidad el video sobre este Poco X8 Pro Max. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente sepa que ya llegó el teléfono que andaban buscando. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos en un próximo video la próxima semana.